Biblia en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo número 5. Gálatas capítulo 5, verso 1. Amén. Ahí está proyectado. A ver, hermano, leámoslos todos a la 1, a las 2 y a las 3. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Amén. Hagamos oración, hermanos, que Dios nos bendiga. Señor Jesús, háblanos en esta noche, Padre Celestial, que la palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús, mi vida, Señor, mis labios, mi mente, Señor, para que tú me uses en bien de la iglesia, en mi propio, Señor. Que la palabra corra, Señor, que tu palabra nos edifique para la honra y la gloria de tu nombre, Jesús. Amén, gloria al Señor. Siéntese, hermanos, por favor. Tengo un sencillo sermón para compartir con ustedes. Y le he puesto título, nombre, lo he llamado permanecer o avanzar. Amén. El mensaje de hoy se llama permanecer o avanzar. Amén. Pablo le está hablando a los Gálatas y la exhortación, el consejo es: estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. ¿Cuántos de verdad piensan que Cristo nos hizo libres? Amén. Yo creo que sí. Amén. Rompió las cadenas del pecado que nos tenían atados y nos hizo libres. Y concluye el texto diciendo: y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Porque el hombre sin Dios es un esclavo del pecado. El pecado esclaviza. Y el Evangelio vino para libertar al hombre del yugo del pecado. Y cuando Dios trata con una persona, le revela su palabra, le permite dar pasos de arrepentimiento, de bautismo, y lo integra en su cuerpo, porque cada creyente es un miembro del cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces lo ubica en una libertad. O sea, Dios es el único que compra esclavos al precio más alto para dejarlos libres. Amén. Todos los que conocen la historia de la esclavitud, nadie compraba esclavos para dejarlos libres. Todo el que compraba esclavos los compraba para ponerlos a trabajar, para ponerlos de sirviente, para explotarlos. Pero, hermanos, este Dios que nos rescató a nosotros, que rompió las cadenas del enemigo que nos tenía esclavizados, nos hizo libres, nos compró y nos sacó de la esclavitud para dejarnos libres. Amén. Entonces el consejo es: permanezcan, estén firmes en esa libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces, en el camino del Señor, permanecer o perseverar o avanzar nos garantiza salvación. Amén. Amén. Permanecer, perseverar o avanzar, eso nos garantiza salvación. Pensando en esto, hermanos, me vino a la mente el pensamiento lo que dice San Juan en el capítulo 15.
Es muy ilustrativo para el tema. El verso 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y luego dice el Señor: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Aquí hay algo para destacar, porque no solo dice que hay que permanecer en él, hay que permitir que él permanezca en nosotros. Mire, hermano, que es que aquí estamos en esta noche en un culto de doctrina y hay cosas que esto es el escenario para decirlas. A veces no es suficiente con que una persona se acerque a Dios. Aparte de que una persona se acerque a Dios, hay necesidad que se aleje del mundo. Porque hay gente que quiere estar cerca de Dios y tienen el propósito de estar cerca de Dios y hacen cosas para estar cerca de Dios, pero no quieren dejar el mundo. Entonces aquí se necesitan las dos cosas. Aquí en el camino del Señor hay necesidad de acercarnos a Dios, pero hay necesidad de abandonar el mundo. Mire, hermanos, que Faraón es un tipo de Satanás. Egipto es un tipo del mundo. Y la Biblia dice, la palabra del Señor enseña que cuando Moisés iba a llevar al pueblo a sacarlo de las manos del faraón, dice la Biblia que el faraón le propuso, le dijo: no se vaya de aquí de Egipto. Les voy a permitir que adoren al Dios de ustedes, que le hagan sacrificio al Dios de ustedes, pero no se vayan de aquí de Egipto. Y Moisés le dijo: no, Señor, nosotros aquí en Egipto no podemos hacer el culto verdadero a nuestro Dios. Porque no es suficiente con que Él esté con nosotros, sino que hay necesidad que nosotros nos alejemos. Entonces eso habla de permanecer o avanzar. Y dice el verso 5: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí, pero además de que permanezca en mí, yo también permanezca en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Amén. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El que no permanece, el que no permanece tiene un mal final. El que no permanece tiene un final desagradable, hermanos. Y dice el versículo 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. Amén. Miren la importancia, hermanos. Ustedes y yo, por la gracia del Señor, somos el pueblo que Él escogió para ser su iglesia. Eso es un honor muy grande. Eso es un privilegio muy grande. Y el Señor nos rescató de una buena manera de vivir, nos transformó, nos cambió la vida, nos quitó la impureza, nos arregló el hablar, porque hablábamos mal y ya no hablamos tan mal. A veces por ahí nos embarramos, ¿no? Pero ya no hablábamos tan mal. Vivíamos en unas condiciones, hermanos, de mundanalidad. El Señor nos sacó de todo eso y nos trajo y nos puso en la iglesia. Y el mundo nos critica y los familiares nos critican y algunos amigos no nos volvieron a saludar ni nos volvieron a visitar. Ese volvió evangélico y nos dieron la espalda. El mundo, porque la Biblia dice: no están con ustedes porque ustedes no andan en la misma carrera con ellos.
Y Dios nos ubicó en un lugar privilegiado. Amén. Pero Dios no es un dictador. Entonces la decisión la toma usted y yo, la tomamos. Por eso Pablo no dice, estoy rogando a Dios para que Dios nos mantenga firmes ahí. No dice eso el texto. Estoy rogando a Dios para que no nos deje mover de la iglesia. No. El consejo no es, el tema no es que Pablo le pide a Dios para que permanezca. El tema es que Pablo le dice directamente al creyente. Este es un mensaje para la iglesia. Y entonces Pablo le dice a la iglesia, permanezcan. Estén ustedes firmes en la libertad con la que Cristo los hizo libres. Aleluya. Están libres, hermanos, en la voluntad de Dios, pero depende de nosotros. Si usted quiere esclavizarse otra vez al mundo, ya es un asunto suyo y Dios respeta su decisión, pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted permanezca en la libertad con la que Cristo lo hizo libre. A su nombre sea la gloria. Permanecer nos garantiza comunión con Dios, pero no podemos tampoco conformarnos con permanecer. La consigna nuestra no debe de ser solo permanecer, la consigna nuestra debe de ser avanzar. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Avanzar es la consigna. Avanzar es el deber de todo hijo de Dios, de todo cristiano. Si nosotros estamos bien, permaneciendo en Dios, pues podemos llegar a estar mejor. Amén. Y después de estar mejor, podemos llegar a pasar a estar excelente. Porque de lo mejor se puede pasar a lo excelente, ¿o no? Amén. Por eso, hermanos, avanzar, según la Biblia, es añadir virtudes en nuestra vida cristiana. Amén. No podemos conformarnos a este siglo. No podemos estancarnos. No podemos, hermanos, quedarnos. Hay que marchar, porque la iglesia no es un órgano, la iglesia es un organismo vivo. La iglesia no es estática, la iglesia es dinámica, la iglesia se mueve, la iglesia está en un desarrollo, en un movimiento de crecimiento. Amén. Gloria al nombre del Señor. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, a partir del verso 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Ya tienen fe, miren a ver qué virtudes hay. Las virtudes son las cosas buenas. Amén. Las virtudes son las cosas buenas. Por eso es que cuando habla de la iglesia, el mismo apóstol dice que la iglesia es una familia especial, ¿no? Un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y luego dice, ¿para qué? Para que anuncien lo único que Dios tiene, que es las virtudes. Porque en Él solo hay virtudes. De aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí hablándoles ya a la iglesia, dice: ustedes que ya tienen fe, añádanle a la fe virtud. Ahí ya tienen dos cosas muy positivas: fe y virtud. Pero si tienen fe y virtud, añádanle a la fe y a la virtud conocimiento. Amén. No se quede viviendo de lo poquito que le enseñaron en la escuela dominical cuando usted era un niño. Es bueno que usted conozca de la palabra, venga a los cultos de enseñanza, oiga la palabra de Dios, estudie la Biblia, pídale a Dios revelación, pídale a Dios iluminación de la palabra. Entonces tendrá fe, tendrá virtud, tendrá conocimiento. Y ya tienen fe, virtud, conocimiento. Añádale a eso, ¿qué más dice? Piedad. Amén. Al conocimiento, dominio propio. El dominio propio, hermanos, es esa capacidad que Dios le da a la persona para rechazar
rechazar lo malo. Al dominio propio, póngale algo más, paciencia. Ya tiene todo eso, ahora tiene dominio propio, paciencia, fe, todo, virtud. Ahora añádale a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos, ni los dejarán estar sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y más abajo dice que los que practican y tienen estas cosas no resbalarán. Entonces eso no es solo permanecer, eso es avanzar. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Y ese es el gozo de todo padre. Todo padre de familia. El padre de familia no quiere que su hijo se quede siendo el primero de primaria. Cuando le toca repetir o pierde materias, en la casa arreglan, y allá cuadramos una vuelta. Porque el padre de familia no quiere que su hijo se quede, ¿cierto? Él quiere que su hijo no solo permanezca, sino que avance. Y terminó la primaria y bueno, va para el colegio. Y hágale. Y que le toca tareas duras, que hasta la noche, que madrugada, hágale, porque hay que responder. Y terminó el colegio y ¿qué va a hacer? Y vamos a ver cómo puede entrar a la universidad. Porque la idea es que el hijo no se quede ahí. La idea es que el hijo avance. Amén, amén. Alabanzas al Señor. O sea, si el hijo no aprobó primero de primaria, qué triste. Hizo como 5 años en la primaria y no aprobó el primero. Pero sigue siendo hijo. ¿Ok? Sí. Rotico no aprendió nada, pero sigue siendo hijo. Esa no es la idea, pero sigue siendo hijo. Porque uno no deja de querer un hijo por esas cosas. Sigue siendo hijo. Y así es con Dios. Permanecer te garantiza salvación. Pero Dios no quiere que solo permanezcas. Dios quiere que avances. Porque así como usted que es padre de familia no quiere que su hijo se quede estancado, así el Padre de nosotros, que se llama Jesucristo, el Padre Celestial, no quiere que nos quedemos estancados. Él quiere que vamos avanzando. Aleluya. Y cuando alguien viene, se arrepiente, se bautiza, recibe el Espíritu Santo, al año ya lo tienen sirviendo, ya ayudan en la iglesia, ya hasta lo llaman por ahí a recoger la ofrenda o a dirigir un coro. Y yo creo que el Padre lo mira y dice: tan lindo mi niño con 1 añito, y vea dónde va. ¿O no, hermano? Y sale a cantar el especial, y seguro que a veces uno no canta bonito, ni cantando los coros canta bonito, pero el Señor lo ve con las ganas de avanzar y dice: como canta de lindo mi niño. No, de verdad. ¿Por qué cree que ese hermano que no lo hace bien no es desentonado y lo está hablando en lenguas y temblando y saltando? ¿Por qué? Porque el papá te manda una caricia y dice: como cantas de lindo. Y lo pone a danzar en el espíritu. Es un premio. Entonces Dios no quiere que nosotros solamente estemos permaneciendo, que solo permanezcamos, sino que Dios quiere que avancemos. Yo les decía al principio que permanecer y avanzar nos garantiza salvación. Pero no podemos conformarnos con eso, hay que añadir y añadir y añadir. La iglesia del Señor está, hermanos, tan asediada, tan rodeada, tan atacada, hermanos, por vientos de doctrinas, falsas doctrinas, conceptos, argumentos humanos, tantas cosas malas, porque los hay, hermanos. Y déjenme decirles una cosita, valga aquí la oportunidad: tengan mucho cuidado con las redes sociales. Porque dicen tantas cosas por esas redes, hermano. Ese internet, hermano, ahí suben de todo.
Y uno a veces se deslumbra con lo que se oye y tiene cualquier duda, cualquier inquietud y uno va a ver qué le dice Google. O se enferma y dice, a ver qué sirve para eso. Resulta que no todo lo que suben ahí es verdad. A veces le toca a uno dudar de esas cosas, ¿cierto? Y así pasa con lo que usted come espiritualmente. Hay cosas, hermanos, que se ven por internet que terminan con... Ayer varios hermanos me llaman y me mandan videos. ¿Usted qué opina, pastor, de este video? ¿Usted qué opina, pastor, de este mensaje? ¿Usted qué opina, pastor? Porque están viendo, están recibiendo y necesitan orientación. ¿Y por qué mandan a preguntar? Ahora por eso no voy a dejar de mandar a preguntar. Por lo que estoy diciendo, el pastor no le puede mandar, no, mande, pregunta. Pero el asunto es ¿por qué pregunta? Pues porque se está confundiendo, ¿cierto? Y no me queda claro. No me queda claro. Por ahí subieron una cosa, es que las vacas rojas, que se cumplió la profecía, que el Señor viene porque nacieron vacas rojas. Y una profecía y que las llevaron de Estados Unidos para Israel, ni siquiera nacieron allá. Y hermanos, no se confundan ni se enreden con esas cosas. Entonces, hermanos, la iglesia está asediada por tanta cosa, conceptos, argumentos, filosofías, y eso termina, hermano, en que algunos hermanos pues llegan a confundirse. Y entonces, en vez de permanecer o en vez de avanzar, entonces terminan es más bien mirando hacia atrás o queriendo retroceder. Pues esto no es para decir amén, pero es que pasa. El escritor a los Hebreos dijo me llama la atención esto, en el capítulo 10, verso 39, dijo el escritor a los Hebreos: pero nosotros, hablando de la iglesia, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Nosotros somos de los que tienen fe para perseveración del alma. Gloria al nombre del Señor. Para atrás ni para coger impulso. Hay que permanecer. Viene el ataque del enemigo, vienen los conceptos, vienen los vientos de doctrinas, viene la filosofía humana, viene todo lo que llega, hermanos, pero nosotros fuimos llamados a permanecer. Amén. Amén, amén. Amén. El apóstol doctrinando y enseñando decía: si un ángel del cielo viene y les dice otra cosa, no le crean. Eso dice la Biblia. No le crean. Y si les hace señales, no le crean, porque la Biblia dice que le va a permitir al diablo hasta hacer descender fuego del cielo y cosas. Permanezca en la libertad con la que Cristo lo hizo libre. Amén. Y mire a ver cómo avanza. Miremos a ver cómo avanzamos. Cuando el Señor me da los dones ministeriales a la iglesia, que ya se los he predicado varias veces, y ustedes ya saben de esto. Aquí mismo en Efesios capítulo 4, me llama la atención como lo que Dios se propone con la iglesia al entregarle esos dones ministeriales. ¿Cuál es el propósito? Porque esto no es académico. Iglesia del Señor y la Graciela, ¿están aquí? Esto no es académico. Por eso aquí no los invitamos: vengan el jueves para que tengamos estudios bíblicos. Nosotros decimos: venga al culto del jueves, a la escuela dominical del domingo. Venga el culto, porque esto no es académico, porque con este Dios que nosotros hemos conocido, 2 más 2 no son 4. Vean, hermanos, entonces
El Señor ha podido llamar a la iglesia, salvarla, rescatarla, perdonarla y ponerla, mira cómo se defienden, avancen. Pero no. El Señor llama a la iglesia y la rodea, la dota de unas herramientas para que la iglesia permanezca y avance. Amén. Créanme que sin eso no sería posible. Sin los dones del Espíritu Santo que están que la Biblia presenta en 1 Corintios 12, y sin los dones ministeriales que están aquí en Efesios capítulo 4, la iglesia no permanecería ni avanzaría. Porque imagínense ustedes una iglesia en la que no está el ministerio del pastorado. Imagínense una iglesia donde no hay el ministerio de la enseñanza. Imagínense. Por ahí algunos se han inventado eso. No, nosotros aquí no tenemos pastores ni tenemos maestros. Nos reunimos y ahí miramos. Señora, venga usted acá. Usted, caballero, venga. ¿Usted cree que eso funciona? Eso no funciona. Eso ni permanece ni avanza. ¿Por qué será que esta iglesia la han perseguido desde que nació y ya han matado líderes y ya han quemado la Biblia y ya han hecho torturas a los predicadores y esta iglesia sigue creciendo? ¿Por qué será? Les han cerrado las puertas, los han expulsado, los han desterrado, los han desplazado. Hermanos, los creyentes, a los pastores le han hecho cantidad de cosas y esta iglesia sigue creciendo. ¿Por qué será? Aleluya. Es que esta iglesia Dios no solo la instituyó, sino que además la sustenta. Amén. Amén, amén. Entonces cuando el Señor le da a la iglesia los dones del Espíritu, 9, y le da los dones ministeriales, 5, es unas herramientas para que el creyente no solamente permanezca, sino que avance. Amén. Avance. Por eso la importancia, hermanos, y por eso le da tan buenos resultados al sistema que tiene esta iglesia, que le trasladan los pastores. Amén, amén. Eso le da unos resultados enormes. Porque todos los pastores no tenemos los mismos ministerios. Amén. Amén. Entonces vienen unos que son más avivados, más de programas, más de cosas y más de ambiente, y entonces eso trae gente, y después el Señor dice, bueno, ya hay un grupo aquí, mandémosle que Él los forme. Entonces viene el que enseña, a ese algunos se le va porque no les gusta eso, pero el Señor forma la iglesia. Y el que es de Dios, las palabras de Dios hoy. Y si no se ubica en un lugar, pues busca otro pastor o busca otro lugar y se ubica, pero la iglesia permanece. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Señor sustenta la iglesia por medio de los dones del Espíritu, por medio de los dones ministeriales. Aquí en Efesios 4 habla de los dones ministeriales, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, estoy leyendo 4:11, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos. Mire que ya la iglesia está. Y no solo está la iglesia, sino que los que hacen parte de la iglesia son santos. Pero santos y todo, hay que perfeccionarlos y necesitan los ministerios. Es para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación. Edificar habla de dinamismo, habla de no solo de permanecer, sino de avanzar. Edificación del cuerpo de Cristo. Y el verso 13 dice, hasta que todos lleguemos. Eso habla de un proceso, todos lleguemos. Eso habla de que hay una meta y que vamos avanzando porque hay una meta a la que tenemos que llegar. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, y luego dice, a la medida de la estatura. Eso habla de un crecimiento. O sea, no solo permanecer, sino avanzar. La estatura habla de cambiar, porque en el tiempo la estatura tiene que ver, cuenta la estatura de la plenitud de Cristo.
Y luego el 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, porque no es lo que el Padre quiere. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, mire otra vez, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, termina diciendo este versículo, recibe su crecimiento. Eso habla de dinamismo para ir edificándose en amor. Para eso son los dones ministeriales para la iglesia, para que no solamente permanezca, que claro, con eso hay una garantía, pero que además avancemos. Amén, amén. Entonces, hermanos, permanecer, crecer o avanzar debe de ser la consigna o debe de ser el propósito de todo cristiano, Amén, amén. todo hijo de Dios. Yo no sé qué nos pasó a nosotros. Voy a decir aquí algo que ustedes muchos saben. Yo no sé qué nos pasó. En algún momento de la historia, nosotros, seguramente por el crecimiento de la iglesia, nosotros entramos en un confort. Entramos en un asunto pacifista. No sé cómo definirlo. La iglesia anteriormente era más dinámica, avanzaba más, en el sentido de que todo convertido al evangelio era un multiplicador del evangelio. Todo el que se bautizaba, inmediatamente su tema y su preocupación y el culto y la vigilia y el evento en su mente solo estaba bautismo del Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo. Y queríamos ser, vea hermanos, nos íbamos a las convenciones. Yo no quiero decir con esto que todo tiempo pasado pues sea mejor, pero les estoy hablando de una realidad que vivimos. Nos íbamos a las confraternidades y entre culto y culto eran las fogatas, lo que hicimos aquí estos días. Eso era común en todas las confraternidades. Habían fogatas entre culto y culto, donde quienes no habían recibido el Espíritu Santo se reunían a cantar coros, y muchos de los que participaban de ahí se iban llenos del Espíritu Santo. Pero eso ya no volvió a pasar. Entonces vamos a muchos eventos donde vemos casi un porcentaje muy alto de la gente que fue al evento paseando, comprando por los pasillos, por afuera, por todo lado, y del evento poco. Entonces no aprovechamos, porque nos volvimos conformistas y entramos en un confort. No lo digo de manera de juicio, no me entiendan, no me tomen mal lo que estoy diciendo, sino hablándoles de una realidad que vivimos. Porque la idea, hermanos, es que la iglesia no solo permanezca, sino que avance. Que avance. Y para que la iglesia no solo permanezca, sino que avance, quien se arrepiente, quien se bautiza, debe estar pensando en cómo hago para servir en algo en la iglesia. Yo quiero identificar cuál es el don que el Señor me va a regalar a mí o me regaló a mí. Porque a usted en 1 Corintios 12 ahí habla de los dones del Espíritu, y el apóstol Pablo dijo, procuren los mejores dones. Amén. Entonces, mire, hermanos, bien interesante. La idea es que la consigna de la iglesia debe de ser avanzar, porque me regalan 5 minutitos. En la vida de algunos creyentes se ven decisiones, acciones y comportamientos que en vez de ayudarles a permanecer o ayudarles a crecer o avanzar, parece que están decreciendo o que están retrocediendo.
sus acciones, su comportamiento, sus decisiones. Gloria al nombre del Señor. Usted, para tomar sus decisiones, debe saber que usted es un hijo de Dios. Yo decido a dónde ir. Yo decido dónde entrar, con quién hablar. Yo decido dónde trabajar. Yo decido con quién casarme. Yo decido a quién amar. ¿O no, hermanos? Sí, así es. Por eso en la iglesia le ayudamos a orar por su matrimonio. El que no se ha casado, estamos orando para reprender el espíritu de soltería en el nombre del Señor. Le ayudamos a orar. Pero Dios no interviene mucho en eso. Es decir, Dios lo orienta, Dios lo guía, pero es la persona la que decide a quién amar. Entonces, en las decisiones hay que saberlas tomar. Gloria al nombre del Señor. Y a veces hay decisiones y hay comportamientos y hay actitudes que no nos permiten avanzar. Entonces, cuando nos comparamos con otras denominaciones o con otras personas o con otras administraciones, no estamos como en el lugar correcto. Porque, vean, hermanos, ustedes juzgarán lo que digo, pero el crecimiento de la iglesia, la multiplicación de congregaciones ha bendecido a mucha gente, porque tiene la iglesia ahí cerquita y tiene la oportunidad y tiene, esto ha sido una bendición. Tener en Tuluá 20 congregaciones de la nuestra, pues eso es una cosa gloriosa. Eso es bueno, y eso tiene la parte buena de que tiene al alcance la gente la palabra, donde llegar, donde congregarse. Pero también tiene de que del otro lado, entonces a veces se forma como competencia. Entonces el creyente dice: ¿y cómo lo hacen en la central? De la central dice: ah, lo hacemos así, así, así. Y entonces habla con el de Aguacal y dice: ¿cómo lo hacen en Aguacal? Y dice: allá lo hacemos así, así, así. Y como que empieza a mirar y como a comparar y como a decir: allá no está bueno, o aquí no está bueno, o allá es más malo, o aquí es más bueno, o aquí es más bueno. Por eso de que esta es la mejor iglesia, yo a veces me quedo callado, porque yo digo: no, esta no es la mejor iglesia, el Señor solo tiene una iglesia, es la mejor. Entonces compara. Cuando éramos pastores en el Cairo, hace ya bastante tiempo, alguna vez llegaron los jóvenes diciendo: mami, ¿aquí por qué? Nosotros venimos de Pereira, de la iglesia, no voy a decir la congregación. Digo: de tal congregación de Pereira. Digo: y allá hay mucha integración con los jóvenes, porque cuando salimos del culto tenemos programado para irnos al cine, llevamos una botellita de champaña y ahí hacen, pues, ¿sí me entienden? Y porque aquí, pues, que es como tan cerrados. Entonces, cuando el creyente se compara con otros, entonces eso no le permite avanzar. Es mejor que usted como creyente se mire en el espejo de la Biblia. Amén. Sí, hermano. Y entonces es la Biblia la que nos dice. La Biblia por ninguna parte dice que nos tomemos unos platitos. La Biblia dice: un poquito de levadura leuda toda la masa. Amén, amén. Los borrachos no heredan. Y yo conocí a un hermano que se pegó una borrachera con champaña, hermano. Fue un 31. Salió del culto y se fue para la casa, llevó una botella, se la tomó con otros amigos y después dijo: esto es champaña. Y después dijo: traedlo. Y después trajo el fuego y se terminó borracho. Y después de que me emborracha, entonces le da pena volver a la iglesia, porque todo el mundo dijo: pues el pastor ya sabe que es borracho. Yo puedo volver a la iglesia si el pastor ya sabe. Los hermanos ya saben. Entonces el diablo lo coge con el pie y hace así, ¿verdad? Y lo saca de la iglesia. Entonces no hay que compararnos, porque cuando nos comparamos, entonces no crecemos, no avanzamos, a veces ni permanecemos, somos muy fluctuantes. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos,
La palabra del Señor dice en segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, no a lo que hacen otros, sino a lo que dice la palabra, estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. A su nombre la gloria. Cuando creemos que las doctrinas fundamentales cambian o se modernizan, no avanzamos. Y hay tantos ejemplos que les pudiera mencionar, son varios. Pero ya el tiempo no nos da para hablar más de este tema. Espero que haya sido suficiente lo que les dije. Para que entendamos que no solo hay que quedarnos ahí parados, aunque eso te garantiza, ¿no? El apóstol Pablo enseñaba sobre eso y decía, el apóstol Pablo hablando de los que plantan sobre otro fundamento, dice, ahí está el fundamento puesto y otro viene y edifica encima y cada uno mire cómo sobreedifica. Unos van a edificar con madera, con heno, con hojarasca, otros van a traer piedras preciosas, oro. Y entonces según el material con el que construya, así será probado lo que le queda. Amén. Entonces dice que los galardones, vienen los galardones, y algunos entran, pero entran raspando, porque sencillamente permanecían. Pero es bueno que pensemos en avanzar. Hermano y hermana, Dios te puede usar para cosas grandes. Esto no es una frase de cajón, esto es verdad. Dios te puede usar para cosas grandes en la iglesia. Dios te puede hacer un servidor importante en la iglesia. Aquí en esta congregación con los que vinieron, entre los que vinieron pueden haber pastores y esposas de pastores. Yo creo eso, pero hay que avanzar. Póngase de pie, por favor.